Durante más de 20 años, un puñado de empleados de las Fuerzas Aéreas norteamericanas ha vivido bajo las repercusiones de un hecho que tuvo lugar en el bosque de Rendlesham, cerca de la base de Suffolk, Inglaterra. Ellos aseguran que en 1980, durante 2 noches, experimentaron un encuentro muy cercano con un objeto no identificado. Su relato hace que el suceso de Rendlesham sea uno de los más detallados y mejor documentados hasta la fecha. Estos testigos también afirman que el gobierno abrió una investigación y después intentó taparla. Este suceso tiene espeluznantes similitudes con un avistamiento producido casi 33 años antes, cuando una supuesta nave extraterrestre se estrelló cerca de una base militar de Roswell, Nuevo México. Ambos relatos están avalados por testimonios oculares de respetados oficiales, investigaciones del gobierno y documentos y pruebas clasificadas. Fue como el Santo Grial. Desde luego es el caso de ovnis más famoso de Gran Bretaña. No cabe ninguna duda, es el Roswell británico. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el bosque que rodea las bases aéreas de Woodbridge Bentwaters en diciembre de 1980? Si pregunta al Pentágono acerca de lo que sucedió en diciembre de 1980 en la base aérea de Woodbridge, le dirán que no pasó nada. La gente tiene que salir y contar algo. Sucedió y fue auténtico. Alguien más estuvo en el bosque de Rendlesham en 1980. El Roswell británico. Esta es la base de las Fuerzas Aéreas Británicas de Bentwaters. Situada a 110 kilómetros al nordeste de Londres, este ahora tranquilo lugar fue en su día una instalación militar altamente sofisticada. La función básica de las dos bases era ayudar a la OTAN en caso de que se produjera una guerra en Europa. Podíamos actuar y movilizar a nuestros A-10 para apoyar cualquier maniobra de guerra que nos ordenaran realizar. En 1980, con la Guerra Fría en pleno apogeo, las bases aéreas de Bentwaters y la cercana Woodbridge son mantenidas por unos 12.000 empleados de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Es uno de los complejos de la OTAN más grandes de Europa. Pero la zona, rodeada por el denso bosque de Rendlesham, oculta un secreto. Este fue el lugar de almacenamiento de armas secreto de Bentwaters. Lo que se custodiaba aquí es oficialmente confidencial, pero tanto los investigadores como los observadores coinciden en que bajo estos búnkeres de hormigón se guardaba un arsenal nuclear. Aquellos búnkeres subterráneos de alta seguridad, con capas alternativas de acero, hormigón, tierra, acero, hormigón y tierra, contenían cerca de 300.000 kilotones de potencia nuclear. Los aviadores norteamericanos que trabajan en esta base están altamente cualificados. Están entrenados para enfrentarse a situaciones de vida o muerte con serenidad. Y esto es lo que hace que los hechos de Rendlesham sean aún más extraños, porque lo que estos intrépidos hombres vieron la noche de Navidad de 1980 les hizo temblar de miedo. Son las 3 de la madrugada. El piloto John Burroughs patrulla por la entrada este de la base aérea de Woodbridge, una de sus tareas habituales como policía de seguridad. Seguridad se encargaba de las pistas, el almacenamiento de armas y cosas así. Controlábamos la entrada a la base. Este joven de 20 años de edad lleva casi 2 en las Fuerzas Aéreas y ha estado destinado en Bentwaters durante casi año y medio. Hoy apenas hay mucho más que contemplar que las estrellas en el cielo. Hacía bastante frío. La noche estaba muy despejada, apenas había nubes, pero sí había un poco de niebla. Mientras camina, Bud, su superior, se acerca en un vehículo. Me siguió un trecho y me dijo que diéramos una vuelta. Los hombres se dirigen hacia el bosque de Rendlesham. De pronto, el sargento Stephens observa una extraña luz entre los árboles, lejos de la carretera. Y dijo, vaya, ¿es eso normal? Yo miré hacia afuera y había un resplandor muy curioso en el bosque. Le dije, no, eso no es normal. Burroughs no las tiene todas consigo. Teníamos una sensación de peligro, de que algo no iba bien. Había diferentes luces de colores que parpadeaban intermitentemente. Alarmados, los hombres regresan apresuradamente a la base para llamar a la sala de control desde un teléfono seguro.
no quieren transmitir esta información por sus emisoras de radio. Ante la insistencia de Burrows, la llamada es trasladada al control central de seguridad de la base. El comandante que está al mando envía al sargento Jim Penniston, de 26 años, al lugar. Penniston es policía de seguridad de las Fuerzas Aéreas desde hace 7 años. Me dijeron que tenía que acudir a la entrada sur porque había un problema. Yo pregunté qué tipo de problema y él me dijo, prefiero que el vigilante que está allí se lo cuente. Y yo respondí, bueno, ¿no puede esperar? No, tiene que ir allí inmediatamente. En pocos minutos, Penniston y su chofer llegan a la entrada este. Burrows y Stephens dirigen su atención hacia el bosque. Vi unas luces multicolores, amarillas y rojas. Estarían a unos 200 o 300 metros. A simple vista parecía que se había estrellado un avión. Ese color tiene el titanio y el carburante cuando arden. Penniston vuelve a llamar a Seguridad Central y obtiene permiso para investigar un posible accidente de aviación. Si se trataba de un accidente, podíamos acudir a prestar ayuda y establecer un cordón de seguridad. Siguiendo el procedimiento habitual, el sargento Penniston intenta recopilar toda la información de Bud Stephens. Yo le pregunté, bueno, ¿has oído cómo se ha estrellado, Bud? Y él me dijo, no se ha estrellado, ha aterrizado. Stephens está demasiado asustado para colaborar en la investigación. Regresa a su puesto mientras Burrows y Penniston continúan sin él. Poco después, salen rápidamente con el chofer y se dirigen hacia la misteriosa luz. Cuando la espesura les impide avanzar con el vehículo, Burrows y Penniston siguen a pie. Caminan unos 50 metros y perciben fuertes interferencias en sus radios. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más interferencias había y más nos costaba mantener el contacto. De pronto, el sargento Penniston nota una descarga eléctrica en el aire. No era la primera vez que estaba en una situación apurada y ya conocía esa sensación de adrenalina. Pero esto era algo diferente. Se notaba en la ropa, en la cara, en el pelo. Cuanto más se acercan a la luz, menos parece un accidente. No olía a humo. Estaba demasiado tranquilo. Tan solo parecía una bola de luz. Llegamos hasta un claro del bosque y allí estaba. Era como una luz brillante que iluminaba toda la zona. Era casi cegadora. El sargento Penniston se acerca a casi 1 metro del objeto y la luz se apaga un poco. Mientras su vista se adapta a la iluminación, le cuesta comprender lo que está viendo. Me considero una persona racional. Quería una explicación racional a lo que estaba pasando, pero no la encontraba. Penniston saca unas fotografías con su cámara militar. El objeto tenía forma triangular. Mediría unos 3 metros de ancho y 2,5 de alto. No podía distinguir la parte trasera de la delantera. No tenía motores por ninguna parte, ni cabina de piloto, ni nada por el estilo. El exterior del objeto era completamente liso. Entonces da una vuelta alrededor del objeto y apunta su descripción en un cuaderno. Estas son las notas que escribió aquella noche. Superficie de tipo desconocido. Identidad desconocida. No presenta tren de aterrizaje. No emite ningún sonido, pero parece estar en funcionamiento. La letra de Penniston cambia apreciablemente al acercarse al objeto. Tenía problemas para describir el objeto. No paraba de decir desconocido. Hasta tengo problemas para entrever lo que apunté aquí. Cuando se acerca lo suficiente, extiende la mano y toca el objeto. El material del objeto era liso, como el cristal. Era cálido al tacto, pero no caliente. No había luces sobre la superficie. De alguna forma formaba parte del material del objeto. En la parte frontal del objeto, Penniston observa unos extraños símbolos. También los copia en su cuaderno. Eran como unas marcas. No eran números ni escritura. Habría unos cuantos, tal vez 6 símbolos que medían 1 metro de anchura. Yo no había sido entrenado para aquella experiencia. De pronto, el objeto emite una luz cegadora.
los hombres se ponen a cubierto. Entonces el objeto o lo que fuese se elevó y se alejó por encima de los árboles. La velocidad del objeto que se alejaba de la zona fue... La mejor manera de describirla sería en un abrir y cerrar de ojos. En todos los años que llevo con las fuerzas aéreas jamás había visto un objeto moverse a tal velocidad ni jamás lo veré. Mientras los hombres se incorporan lentamente, les llama la atención otro destello de luz a través de los árboles. Al principio creen que es el objeto, pero al fijarse mejor comprenden que es el faro de Orford-Ness, que se encuentra a 8 kilómetros de allí. Burrows y Penniston comprueban sus radios. Vuelven a funcionar. Son las 5 de la madrugada. Han pasado unas 2 horas desde que vieron por primera vez las misteriosas luces del bosque. Contactan con Seguridad Central y su comandante les ordena que se reúnan con un equipo de seguridad en la entrada este. Estábamos como, ¿y ahora qué decimos? No podíamos explicar lo que habíamos visto. Un poco más tarde, aquella misma mañana, los hombres son llevados a prestar declaración. Penniston se muestra reacio a dar a conocer todo lo que ha presenciado. Dar detalles de lo que nos había pasado no habría sido bueno para nuestra carrera profesional. Fui al despacho del comandante junto a Burrows y dimos un informe más o menos aséptico de lo que nos había sucedido aquella noche. Después del informe, Penniston asegura que el comandante les dio una velada advertencia. Caballeros, dijo, el proyecto Blue Book finalizó en 1969. A veces es mejor dejar en paz ciertas cosas. Proyecto Blue Book era el nombre en clave de una polémica unidad de investigación sobre ovnis de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Antes de ser disuelta, su objetivo era averiguar si los ovnis eran una posible amenaza para la seguridad nacional. Pese a las advertencias de su comandante, el sargento Penniston no puede quitarse de la cabeza aquel extraño encuentro. Volví a mi casa y no pude pegar ojo. Me quedé sentado en el salón durante 2 o 3 horas y al final pensé, tengo que volver allá. Regresa al lugar provisto de una cantidad de yeso blanco. Su idea consiste en tomar moldes de cualquier rastro dejado por el objeto. No estaba dispuesto a marcharme de allí sin obtener respuesta. Quería algo tangible. Detecta 3 huellas circulares en posición simétrica sobre el terreno. Tienen varios centímetros de profundidad y están a 3 metros de distancia. La distancia de separación entre las huellas era idéntica. Tendrían entre 5 y 7 centímetros de grosor. Estos son los moldes elaborados por Penniston un día después de los hechos. Está convencido de que son las marcas dejadas por el objeto al aterrizar sobre el terreno. Decide no mostrárselas a sus superiores. Junto con sus anotaciones y el carrete de fotos, el sargento dispone de 3 moldes de yeso para avalar su relato. Pero las pruebas físicas de Penniston no resuelven el misterio de Rendlesham. Tan solo 2 noches después, el ovni regresa. Esta vez, el comandante adjunto de la base realiza un informe espeluznante sobre su propio encuentro. Finales de diciembre de 1980. Los avistamientos de objetos misteriosos en el complejo militar de la OTAN Woodbridge-Bentwaters han puesto nerviosos a muchos aviadores. Estos extraños encuentros comenzaron la noche del 25 de diciembre, cuando varios aviadores declararon haber visto luces poco comunes. A primera hora del día 26, 2 hombres aseguraron haberse acercado a escasos centímetros de un objeto que había aterrizado en el bosque cercano. Es la tarde del día 27. El comandante delegado de la base, teniente coronel Charles Holt, asiste a una fiesta en el club de oficiales. La fiesta se interrumpe cuando uno de sus hombres llega con aspecto agitado. Llegó y estaba pálido como un cadáver. Y lo cierto es que era una persona con aplomo. Anteriormente había sido marine. Nos dijo, ha vuelto. Nos miramos y repitió, ha vuelto, el ovni ha vuelto. Después de 2 noches de relatos inquietantes, Holt decide tomar cartas en el asunto. La policía pasaba más tiempo mirando al cielo que a los aviones que debía proteger. Ya era hora de poner punto y final a todo este asunto.
Holt da instrucciones a un grupo de seguridad de 3 hombres para que preparen su equipo y le esperen en su despacho. En pocos minutos se dirigen hacia el bosque de Rendlesham. Cuando Holt llega, ya se ha establecido un cordón de seguridad alrededor del perímetro del bosque. Holt es informado de la situación y se le comunica que el ovni ya no es visible, pero los hombres perciben extrañas interferencias en sus linternas de alta potencia. Holt y su equipo preparan una cámara de alta resolución, un contador Geiger y un aparato de visión nocturna llamado Starscope. Me llevé mi pequeña grabadora personal. Suelo llevarla conmigo a todas partes para grabar lo que sucede. El equipo se adentra en el bosque. Estaba dispuesto a investigar y demostrar que todo tenía una explicación razonable y sencilla. Esta es la grabación que Holt realizó aquella noche. Aparte de los problemas con las linternas, el equipo de Holt se tropieza con el mismo tipo de interferencias de radio percibidas por Burroughs y Penniston la noche anterior. Están caminando por la zona donde Burroughs y Penniston aseguran haber visto el misterioso objeto cuando Holt repara en varias grietas en el tronco de algunos árboles. Es como si hubieran sido golpeados por un objeto grande. Holt ordena a uno de sus hombres que tome fotografías. Tomó varias fotos de las melladuras de los árboles. Sacó un montón de fotos seguidas. El contador Geiger comienza a registrar altos niveles de radiación, pero solo en las zonas que bordean el presunto lugar de aterrizaje. De pronto, unos sonidos hacen vibrar el bosque. Los animales del bosque estaban muy excitados, metían mucho ruido. Y los animales de una granja que estaba cerca de allí también parecían muy nerviosos. Uno de sus hombres señala hacia una luz que brilla desde lejos. Con su grabadora en marcha, Holt recoge cada instante de este suceso. Vimos un objeto rojo y brillante. Parecía un ojo. Sería la mejor descripción. Era rojo brillante y tenía un centro oscuro. Parecía estar parpadeando. Se movía entre los árboles horizontalmente, pero también verticalmente. En otras palabras, se movía en zigzag entre los árboles y goteaba. Yo lo definiría como metal fundido. Holt y sus hombres persiguen el objeto hasta una campa cercana. Conforme nos acercábamos, se alejaba. Se alejó de nosotros hacia la puerta del granjero y permaneció allí unos 20 o 30 segundos. Tal vez un poco más. De repente explotó silenciosamente en multitud de objetos blancos, de modo que nos acercamos a la huerta y buscamos sobre el terreno marcas de quemaduras o pruebas, o cualquier cosa procedente del objeto. Los hombres no encuentran nada. Desde lo alto, el objeto da un repentino giro. Se acercó a nosotros a una velocidad altísima. Se detuvo sobre nuestras cabezas y nos envió un rayo. Yo lo definiría como un rayo láser. En cuanto a diámetro, era un rayo estable. Caía frente a nuestros pies y nos quedamos mirando asombrados. Y yo pensé, ¿será una señal? ¿Será una advertencia? ¿Nos estará amenazando?
Y tan rápido como había aparecido, el objeto desapareció. El objeto se aleja rápidamente. El equipo, hipnotizado, lo observa mientras se desplaza por encima de la base y sigue emitiendo rayos hacia el suelo. Algunos creen que la luz se proyecta directamente sobre la zona de almacenamiento de armas de la base, donde supuestamente se guardan misiles nucleares. En este momento la cinta de la grabadora se acaba. El objeto sigue volando en la distancia, pero Holt y su equipo no saben qué hacer. No existe un protocolo para lo que acaban de presenciar. Desconcertados y cansados, los hombres regresan a la base. El aviador John Burroughs, que había visto el ovni 2 noches antes, llega al lugar junto con el sargento Adrián Bustinza. A Burroughs le preocupa el comportamiento de los hombres que regresan del bosque. Se sentían extraños, no lo sabría decir. Estaban alterados. Tras una breve conversación, Burroughs descubre una luz azulada que brilla en la misma zona que Halt acaba de examinar. El aviador está decidido a seguir investigando. Empecé a insistirle. Vamos, coronel, déjeme salir a ver. Quiero ver lo que es. Al final me dio autorización y Bustinza y yo fuimos allá a observar con más detenimiento. Los hombres avanzan hacia el extraño resplandor azul. Sube la adrenalina y Burroughs empieza a correr. Al acercarme a lo que quiera que fuese, de repente desapareció. El terreno queda en penumbra. Los aviadores están asustados y confusos. Sencillamente desapareció. Yo me quedé en medio del campo, no había nada. Burroughs se dirige a Bustinza con incredulidad. Me dice, ¿qué le ha pasado? Y yo, no sé de qué me habla. Y él, usted estaba como envuelto en la luz. Era como si usted estuviera ahí de pie. De repente queda envuelto en la luz y desaparece. Burroughs y Bustinza regresan a la base. El segundo encuentro de Burroughs con la extraña luz le deja sumido en un mar de dudas. Lo que no saben es que se ha puesto en marcha una investigación secreta de varias agencias del gobierno. Los hombres aseguran que al volver a la base aquella noche se tropezaron con una conspiración del gobierno. Enero de 1981. En las bases aéreas de Woodbridge Ben Waters, al este de Inglaterra, se disparan los rumores tras el misterioso avistamiento de ovnis por parte del personal militar norteamericano destacado allí. Muchos de ellos llevaban años de servicio, eran testigos muy bien entrenados, no es que hubieran aparecido la víspera así como así. La consiguiente investigación militar sigue siendo motivo de polémica hoy en día. Aquellos que aseguraron haber visto el ovni creen que los militares estaban más interesados en controlar el daño que en saber la verdad. Lo que hizo nuestro gobierno a estas personas por mantener la discreción es vergonzoso. Según estos aviadores, pronto se convirtieron en parte involuntaria de una coartada del gobierno. Al principio, la investigación se realiza siguiendo el procedimiento militar habitual. El comandante delegado de la base, Charles Holt, que también fue testigo, comienza a tomar declaración a los hombres que aseguraron haber visto el objeto. No tenía otra opción. No podía pasarlo por alto. Había demasiados testigos y demasiada gente en diferentes lugares. John Burroughs, que vio el ovni las 2 noches, asegura que su entrevista no deja lugar a dudas. Tomó nuestras declaraciones, las miró y dijo, esto es una locura, no hay explicación para lo que ha sucedido, y en eso quedó. Otros, como el sargento Jim Penniston, dicen que después de su reunión con Holt, comenzó otro largo e inquietante proceso. 2 semanas después de su entrevista inicial, Penniston es convocado para prestar otra declaración. Esta vez, ante un grupo de investigadores de alto nivel, el OIE. El OIE es la Oficina de Investigaciones Especiales, o por decirlo de otra manera, la policía secreta. Están ahí para controlar las fuerzas aéreas norteamericanas. Pueden entrar en el despacho de un general e incluso arrestarlo. Tanto es el poder que tienen. Cuando Penniston entra en la sala, el ambiente es hostil. Comienza a declarar y muestra a los investigadores los bocetos y anotaciones de su encuentro. Según Penniston, el resto de la entrevista fue turbio.
Al día de hoy, le cuesta recordar con exactitud las tácticas que utilizó el OIE para sacarle la información. Tomaron medidas extraordinarias para asegurarse de que estaba diciendo la verdad. Me pusieron pentotal sódico. Estoy seguro de que se lo permití. Esperaba que creyeran que lo que decía era la verdad. Pienso que les di mi permiso para que lo hicieran. Para Peniston, la investigación militar emprende un giro más siniestro cuando convocan a más hombres para ser interrogados. Poco después de los hechos, el sargento Adrián Bustinza, que había acompañado a John Burroughs al campo, es conducido a una habitación en el sótano de la base para ser interrogado. Incluso hoy, Bustinza se niega a hablar públicamente sobre los sucesos de aquella noche. Pero la escritora Georgina Bruni asegura que posteriormente le hizo varias confidencias. Le dijeron, escuche, lo que usted vio fue la luz del faro. Y él contestó, no, vi mucho más que eso. Y ellos, usted no nos está entendiendo, ¿no? Y lo retuvieron hasta que aceptó reconocer que lo que había visto era el faro. Entonces le dijeron, las balas son muy baratas, 10 céntimos la docena. Entonces es cuando él dijo, vale, fue el faro. Otros testigos también aseguran que les obligaron a cambiar su relato sobre el ovni. Nos dijeron que teníamos que tratarlo con confidencialidad absoluta. Y así fue, nunca hablamos de ello. Según Burroughs, es evidente que el gobierno oculta algo. Poco después de su interrogatorio, Burroughs vuelve a su puesto de guardia. Mientras realiza sus rondas, comprueba que en el bosque hay una actividad frenética. De Woodbridge salían vehículos hacia el bosque. Había helicópteros sobrevolando la zona. Algo estaba pasando allí. Lo que era exactamente no lo sé. El comandante delegado de la base, Charles Holt, también está al tanto de las actividades ocultas de la base. Me enteré por algunas personas que al día siguiente había llegado un avión lleno de gente y que se habían dedicado a investigar a fondo. Peniston y Holt aseguran que tomaron fotografías del misterioso objeto, pero cuando las imágenes vuelven del laboratorio, están veladas. La mayoría de las fotos estaban veladas. Me pareció muy extraño. Lo que yo creo es que velaron intencionadamente las fotos que hice. Estoy convencido. Incluso el teniente coronel Holt, el testigo de mayor rango, cree que los militares le ocultan algo. A medida que prosigue la investigación, le solicitan que redacte a máquina un informe basado en sus entrevistas con los demás testigos y lo entregue a sus superiores. Holt cree que este documento será compartido con el gobierno británico. Holt hace lo que le ordenan y entrega un informe bajo el título Luces inexplicables. Escribe: los individuos informaron haber visto un extraño objeto brillante en el bosque. El objeto fue descrito como de apariencia metálica y de forma triangular. No es un informe definitivo. Muchos de los detalles faltan o son incorrectos y las descripciones a veces son vagas. El informe no estaba pensado para uso público. Estaba destinado al Ministerio de Defensa para que se involucraran en una investigación a fondo. Sus superiores archivan el informe y las extrañas luces ya no vuelven nunca más a la base. Los rumores sobre la nave extraterrestre acaban diluyéndose. Durante 3 años el público no tiene ningún conocimiento de lo que sucedió en las bases aéreas. Pero en 1983 aparece un nuevo testigo con sorprendentes declaraciones acerca de un encuentro con un ovni. El misterio de Rendlesham se vuelve más profundo. ...2 de octubre de 1983. El periódico británico News of the World arrasa en kioscos con el titular «OVNI aterriza en Suffolk y es oficial». En el artículo se asegura que a finales de diciembre de 1980, un misterioso objeto impulsado por control inteligente invadió los cielos sobre la base aérea de Woodbridge Bentwaters.
Pero lo más fascinante es que ofrece una prueba escrita, un informe oficial del gobierno que confirma los supuestos avistamientos. El documento había sido redactado por uno de los hombres que observaron el misterioso objeto, el comandante delegado de la base, Charles Holt. Emisoras de radio, cadenas de televisión, incluso la alemana y la japonesa. La zona estaba invadida por gente que quería conocer el verdadero relato. Desde aquel momento, toda la prensa del Reino Unido se hizo eco de esta historia durante una semana. El informe, titulado Luces Inexplicables, ofrece una breve descripción de los encuentros de finales de diciembre. En él se incluye la descripción realizada por Penniston de un extraño objeto que maniobraba entre los árboles, así como el relato de Holt sobre una luz roja parecida al sol en el cielo nocturno. Pero, ¿cómo se filtró esta historia al público? El documento, conocido como Informe Holt, salió a la luz a través de Larry Warren, un antiguo policía de seguridad de Waters. Su explicación es contundente. Quise forzar la situación para que se supiera todo. Él fue quien sacó a la luz pública este asunto. Fue a cuenta de la Ley de Libertad de Prensa que se desclasificó el llamado Informe Holt. Se divulgó esta información concreta. Y en cuanto se conoció aquel papel, ya no hubo forma de pararlo. Warren recibió por igual elogios y críticas por su franqueza. La historia que cuenta empieza como otras, pero el final es bastante más extraño. A finales de 1980, Warren era un policía de seguridad de 19 años destinado en Bentwaters. Según Warren, tras la medianoche del 29 de diciembre fue relevado del puesto y le ordenaron ayudar al coronel Holt en su investigación. Al llegar al claro del bosque, observa un grupo de militares que rodean un objeto brillante. El objeto estaba posado en el terreno. Parecía de una película de ciencia ficción, pero había algo vivo en ello. No tenía puertas ni ventanas. Era un objeto que cambiaba continuamente. Al acercarse a pocos metros del objeto, Warren dice que presenció una visión extraordinaria. Había varios oficiales y aviadores de cara al objeto y 3 pequeños seres brillantes de pie en la luz. Lo que él y los demás hombres observan en las cercanías son 3 figuras humanoides. Eran figuras independientes y daba la impresión de que fueran niños. Warren se da cuenta de que el oficial más antiguo empieza a comunicarse con los seres. Los cargos más antiguos parecían estar siguiendo un protocolo. Era como un procedimiento habitual. Warren es arrastrado lejos de la zona. No se le ofrece ninguna explicación de lo que acaba de ver. Al día siguiente, según sus palabras, es conducido a una sala con otros testigos para declarar. Recuerda un proyector de cine y 3 hombres trajeados. Nos mostraron varias películas de actividad militar ovni. Me imagino que serían de los años 40. Al igual que los demás testigos, Warren dice que cuanto más avanza el interrogatorio, más confusos son sus recuerdos. Lo siguiente que sucedió es como una serie de imágenes sin sentido. Warren recuerda que fue llevado contra su voluntad por unos hombres vestidos de negro que lo condujeron a un lugar subterráneo de la base. Recuerdo que me colocaron sobre una mesa. Había gente que me hablaba. Detrás había médicos y gente de las fuerzas aéreas. Tengo la imagen de una especie de cantina. Yo intentaba comer algo y estaba solo a la mesa. Son imágenes. Me las podrían haber implantado en la cabeza. Warren dice no saber si sus recuerdos son verdaderos o si aquellas imágenes le fueron implantadas por investigadores militares para confundirlo y distraerle de lo que realmente sucedió. Tras conocerse los sucesos de Rendlesham, las acusaciones de Warren ponen furiosos a otros testigos. Estos aviadores y oficiales exigen saber la verdad, pero el relato de Warren tiene muy poca coherencia. Todo esto nos sentó mal. Son unos hechos que realmente sucedieron, pero lo que él describió no se ajustaba a la realidad. Divulgar este tipo de detalles extremos era injusto respecto a la gente que estaba involucrada. Parte de estos hechos sí se corresponden con el relato de otros testigos presenciales.
Warren, al igual que Charles Holt y Jim Pennington, recuerda haber visto un objeto reluciente en un claro del bosque de Rendlesham después de las Navidades de 1980. Pero Larry Warren es el único aviador que asegura haber visto formas de vida alienígenas. Otro problema que presenta la versión de Warren es que nadie recuerda haberle visto en el bosque la noche en cuestión. Nadie recuerda que estuviera allí aquella noche, ninguno. He hablado con todos los que tomaron parte, incluso los que se mantuvieron al margen, y nadie recuerda haber visto a Warren en ningún lugar, salvo en la base, entrenando. Warren se mantiene firme en sus convicciones. Jamás me ha importado mi papel en todo esto. Nunca he representado intencionadamente nada, ni he mentido, ni he intentado obtener algo de forma injusta. Las contradicciones que rodean el caso Rendlesham han sido frustrantes para los investigadores de ovnis. Hay muchos testigos fiables, pilotos entrenados para ser buenos observadores y permanecer tranquilos en situaciones extremas, pero las discrepancias entre sus versiones son demasiado llamativas. En los años siguientes, los investigadores luchan por desentrañar el misterio. En 2002, unos documentos desclasificados del gobierno arrojan nueva luz sobre aquellos misteriosos sucesos del bosque de Rendlesham. Desde 1983, el caso Rendlesham ha acaparado la atención de todo el mundo, pero hasta la fecha de hoy sigue sin haber una explicación para lo que el personal de las Fuerzas Aéreas norteamericanas aseguró haber visto en el bosque y los cielos de Suffolk, Inglaterra. Algunos expertos que han revisado los informes de las extrañas luces y la nave brillante han llegado a la conclusión de que se trata de una simple ilusión óptica. James McGaha, general retirado de las Fuerzas Aéreas, se enteró por casualidad. Oí hablar del caso de Rendlesham por primera vez en 1983, cuando estuve en la base realizando unas maniobras militares de servicio provisional. En su recorrido descubre que a 8 kilómetros de las bases, a orillas del Mar del Norte, se encuentra el faro de Orford Ness. McGaha cree que los testigos confundieron este faro con un ovni. En una noche fría y oscura de diciembre, el faro proyecta su luz a través de los árboles. Este brillante foco de luz se cuela entre los árboles y puede producir efectos ópticos muy curiosos. La luz se dispersa por los árboles. John Burroughs sí menciona el faro en su primera declaración ante sus superiores. En el informe dice que una vez desaparecidas las misteriosas luces, pensó que el faro era otro objeto, pero rápidamente se dio cuenta de su error. Quiero dejar algo bien claro. Por mucho que alguien quiera distorsionarlo, si se lee el informe, sobre todo el mío, se hace una distinción entre lo que vimos al principio y la luz del faro que vimos posteriormente. En ningún momento de mi declaración pone que creímos que la luz del faro era el objeto. He hecho una exhaustiva investigación en torno a este faro. Podríamos pasar horas discutiéndolo, pero es imposible que la luz de un faro viaje 8 kilómetros entre los árboles y lance rayos sobre el suelo. Definitivamente, no pudo ser el faro. Pero McGaha asegura que hay otra explicación para las luces del cielo que nada tiene que ver con los ovnis. La noche del 25, hacia las 9:30, un satélite Cosmos volvió a entrar en la atmósfera terrestre. Seguramente tendría un aspecto de bola de fuego, como un meteoro muy brillante. Durante casi 20 años, escépticos y creyentes han seguido buscando respuestas. En 2002, en parte gracias a investigadores como Georgina Bruni, el gobierno británico desclasifica una nueva partida de archivos. Los documentos proporcionan nueva información sobre el caso, pero también suscitan nuevos interrogantes. Una cosa sí queda clara. El gobierno británico investigó los misteriosos avistamientos en 1981. Este hecho parece demostrar que los investigadores militares no creían que los avistamientos fueran provocados por un faro o un satélite. Pero los archivos también revelan los puntos débiles de la investigación.
Descubrimos que parte de las instalaciones de radar eran defectuosas. Las cámaras no funcionaron la noche en cuestión o tuvieron un problema y no había película. Entonces los investigadores basaron sus pesquisas en el informe escrito original del teniente coronel Charles Holt. En su documento declara que el primer suceso ocurrió el 27 de diciembre, pero en realidad los avistamientos empezaron el 25 de diciembre. El error de Holt ha provocado que los investigadores examinaran las noches equivocadas durante 20 años. Para Nick Pope, oficial del Ministerio de Defensa, es una revelación frustrante. Posiblemente se trataba del suceso ovni más importante que había tenido lugar jamás en suelo británico. Pero no solo las fechas estaban mal, se había perdido un tiempo precioso. Por otra parte, se han apartado muchos de los archivos desclasificados en 2002. Los investigadores confían en que los gobiernos británico y estadounidense faciliten más información, incluyendo las fotografías sacadas por el personal de las Fuerzas Aéreas la noche de los avistamientos. Estas son las únicas imágenes que quedan de la investigación. Muestran a las autoridades examinando el supuesto lugar de aterrizaje, pero no hay rastro de objetos extraños. La postura oficial de las Fuerzas Aéreas norteamericanas es que los sucesos no suponen una amenaza para la seguridad nacional. Para muchos, esta afirmación no es cierta. En la base se guardaban armas nucleares. Los informes de naves no identificadas tendrían que haber despertado la alarma entre los militares. Hubo algunos objetos que sobrevolaron la zona de almacenamiento de armas y proyectaron luces sobre el terreno. ¿Eso no es importante para defensa? Los escépticos se hacen la misma pregunta, pero en sus mentes retumba la respuesta de los militares. Los ovnis no visitaron el bosque de Rendlesham. Esto sucedió durante la Guerra Fría. Hay que comprender que la seguridad en las bases era bastante estricta. Cualquier cosa que pudiera suceder cerca de la línea de vuelo, donde se mantenían aeronaves de enorme valor táctico y económico, o en zonas de almacenamiento de armas, habría desencadenado una reacción inmediata en toda la base. Todo el mundo se habría levantado para responder a algo así, y desde luego eso no sucedió. Incluso Charles Holt, el comandante delegado, se siente frustrado en su búsqueda de respuestas. Sigo insistiéndole al jefe de escuadrón Morland, el oficial de enlace británico, para que me dé una respuesta. ¿Es que a nadie le interesa? Tengo la sensación de que es un asunto que han dejado abandonado, sin que nadie se haga cargo de ello. A pesar de que ellos siguen presionando al gobierno para que facilite más información, algunos investigadores creen que los archivos que faltan y los primeros errores cometidos en la investigación militar pueden hacer que el misterio de Rendlesham permanezca sin resolver. Esto es así en cualquier investigación. Si no se aprovechan las primeras 24 horas para recabar toda la información, las posibilidades de éxito se reducen rápidamente. El problema del incidente de Rendlesham es que se produjo durante el periodo navideño. Buena parte del personal de la base estaba de vacaciones. Creo que hubo un vacío en la toma de decisión. Para los hombres involucrados en el caso Rendlesham, la información recientemente desclasificada no es suficiente para dar carpetazo al asunto. Por ahora, poseen las escasas y misteriosas pruebas que quedan de su extraño descubrimiento. Los moldes y dibujos de Peniston, la grabación de Holt, Jim Peniston, Larry Warren y John Burroughs siguen preguntándose por qué el gobierno oculta la verdad. Hay una cadena de mando, hay una cadena de custodia, se guarda registro de todo, y en este caso han hecho como si todo se hubiera volatilizado. Creo que técnicamente nosotros también somos parte de la tapadera, seguramente porque dimos un informe inicial muy aséptico. Como solía decir John Lennon, una conspiración de silencio habla más alto que las palabras. Y eso es un hecho, y mientras pueda, seguiré insistiendo a la gente, y seguiré gritando a los cuatro vientos. Esto es lo que ocurrió. Juzguen por ustedes mismos. En Norteamérica todo el mundo ha oído hablar de Roswell. Aquí solo los investigadores conocen el caso Rendlesham, pero a mí me parece que este caso es mucho más importante que el de Roswell. Podría ser el suceso ovni más grande de todos los tiempos. Merece un lugar destacado, merece ser conocido por el público. La gente todavía me pregunta qué fue lo que pasó. No lo sé. ¿Qué fue? La verdad es que no lo sé. Ni idea.
Durante más de 20 años, un puñado de empleados de las Fuerzas Aéreas norteamericanas ha vivido bajo las repercusiones de un hecho que tuvo lugar en el bosque de Rendlesham, cerca de la base de Suffolk, Inglaterra. Ellos aseguran que en 1980, durante 2 noches, experimentaron un encuentro muy cercano con un objeto no identificado. Su relato hace que el suceso de Rendlesham sea uno de los más detallados y mejor documentados hasta la fecha. Estos testigos también afirman que el gobierno abrió una investigación y después intentó taparla. Este suceso tiene espeluznantes similitudes con un avistamiento producido casi 33 años antes, cuando una supuesta nave extraterrestre se estrelló cerca de una base militar de Roswell, Nuevo México. Ambos relatos están avalados por testimonios oculares de respetados oficiales, investigaciones del gobierno y documentos y pruebas clasificadas. Fue como el Santo Grial. Desde luego es el caso de ovnis más famoso de Gran Bretaña. No cabe ninguna duda. Es el Roswell británico. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el bosque que rodea las bases aéreas de Woodbridge Bentwaters en diciembre de 1980? Si pregunta al Pentágono acerca de lo que sucedió en diciembre de 1980 en la base aérea de Woodbridge, le dirán que no pasó nada. La gente tiene que salir y contar algo. Sucedió y fue auténtico. Alguien más estuvo en el bosque de Rendlesham en 1980. El Roswell británico. Esta es la base de las Fuerzas Aéreas Británicas de Bentwaters. Situada a 110 kilómetros al nordeste de Londres, este ahora tranquilo lugar fue en su día una instalación militar altamente sofisticada. La función básica de las dos bases era ayudar a la OTAN en caso de que se produjera una guerra en Europa. Podíamos actuar y movilizar a nuestros A-10 para apoyar cualquier maniobra de guerra que nos ordenaran realizar. En 1980, con la Guerra Fría en pleno apogeo, las bases aéreas de Bentwaters y la cercana Woodbridge son mantenidas por unos 12.000 empleados de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Es uno de los complejos de la OTAN más grandes de Europa. Pero la zona, rodeada por el denso bosque de Rendlesham, oculta un secreto. Este fue el lugar de almacenamiento de armas secreto de Bentwaters. Lo que se custodiaba aquí es oficialmente confidencial, pero tanto los investigadores como los observadores coinciden en que bajo estos búnkeres de hormigón se guardaba un arsenal nuclear. Aquellos búnkeres subterráneos de alta seguridad, con capas alternativas de acero, hormigón, tierra, acero, hormigón y tierra, contenían cerca de 300.000 kilotones de potencia nuclear. Los aviadores norteamericanos que trabajan en esta base están altamente cualificados. Están entrenados para enfrentarse a situaciones de vida o muerte con serenidad. Y esto es lo que hace que los hechos de Rendlesham sean aún más extraños, porque lo que estos intrépidos hombres vieron la noche de Navidad de 1980 les hizo temblar de miedo. Son las 3 de la madrugada. El piloto John Burroughs patrulla por la entrada este de la base aérea de Woodbridge, una de sus tareas habituales como policía de seguridad. Seguridad se encargaba de las pistas, el almacenamiento de armas y cosas así. Controlábamos la entrada a la base. Este joven de 20 años de edad lleva casi 2 en las Fuerzas Aéreas y ha estado destinado en Bentwaters durante casi año y medio. Hoy apenas hay mucho más que contemplar que las estrellas en el cielo. Hacía bastante frío. La noche estaba muy despejada, apenas había nubes, pero sí había un poco de niebla. Mientras camina, Bud, su superior, se acerca en un vehículo. Me siguió un trecho y me dijo que diéramos una vuelta. Los hombres se dirigen hacia el bosque de Rendlesham. De pronto, el sargento Stephens observa una extraña luz entre los árboles, lejos de la carretera. Y dijo, vaya, ¿es eso normal? Yo miré hacia afuera y había un resplandor muy curioso en el bosque. Le dije, no, eso no es normal. Burroughs no las tiene todas consigo. Teníamos una sensación de peligro, de que algo no iba bien. Había diferentes luces de colores que parpadeaban intermitentemente. Alarmados, los hombres regresan apresuradamente a la base para llamar a la sala de control desde un teléfono seguro.
no quieren transmitir esta información por sus emisoras de radio. Ante la insistencia de Burrows, la llamada es trasladada al control central de seguridad de la base. El comandante que está al mando envía al sargento Jim Penniston, de 26 años, al lugar. Penniston es policía de seguridad de las Fuerzas Aéreas desde hace 7 años. Me dijeron que tenía que acudir a la entrada sur porque había un problema. Yo pregunté qué tipo de problema y él me dijo, prefiero que el vigilante que está allí se lo cuente. Y yo respondí, bueno, ¿no puede esperar? No, tiene que ir allí inmediatamente. En pocos minutos, Penniston y su chofer llegan a la entrada este. Burrows y Stephens dirigen su atención hacia el bosque. Vi unas luces multicolores, amarillas y rojas. Estarían a unos 200 o 300 metros. A simple vista parecía que se había estrellado un avión. Ese color tiene el titanio y el carburante cuando arden. Penniston vuelve a llamar a Seguridad Central y obtiene permiso para investigar un posible accidente de aviación. Si se trataba de un accidente, podíamos acudir a prestar ayuda y establecer un cordón de seguridad. Siguiendo el procedimiento habitual, el sargento Penniston intenta recopilar toda la información de Bud Stephens. Yo le pregunté, bueno, ¿has oído cómo se ha estrellado, Bud? Y él me dijo, no, no se ha estrellado, ha aterrizado. Stephens está demasiado asustado para colaborar en la investigación. Regresa a su puesto mientras Burrows y Penniston continúan sin él. Poco después, salen rápidamente con el chofer y se dirigen hacia la misteriosa luz. Cuando la espesura les impide avanzar con el vehículo, Burrows y Penniston siguen a pie. Caminan unos 50 metros y perciben fuertes interferencias en sus radios. Cuanto más nos adentrábamos en el bosque, más interferencias había y más nos costaba mantener el contacto. De pronto, el sargento Penniston nota una descarga eléctrica en el aire. No era la primera vez que estaba en una situación apurada y ya conocía esa sensación de adrenalina. Pero esto era algo diferente. Se notaba en la ropa, en la cara, en el pelo. Cuanto más se acercan a la luz, menos parece un accidente. No olía a humo. Estaba demasiado tranquilo. Tan solo parecía una bola de luz. Llegamos hasta un claro del bosque y allí estaba. Era como una luz brillante que iluminaba toda la zona. Era casi cegadora. El sargento Penniston se acerca a casi 1 metro del objeto y la luz se apaga un poco. Mientras su vista se adapta a la iluminación, le cuesta comprender lo que está viendo. Me considero una persona racional. Quería una explicación racional a lo que estaba pasando, pero no la encontraba. Penniston saca unas fotografías con su cámara militar. El objeto tenía forma triangular. Mediría unos 3 metros de ancho y 2,5 de alto. No podía distinguir la parte trasera de la delantera. No tenía motores por ninguna parte, ni cabina de piloto, ni nada por el estilo. El exterior del objeto era completamente liso. Entonces da una vuelta alrededor del objeto y apunta su descripción en un cuaderno. Estas son las notas que escribió aquella noche. Superficie de tipo desconocido. Identidad desconocida. No presenta tren de aterrizaje. No emite ningún sonido, pero parece estar en funcionamiento. La letra de Penniston cambia apreciablemente al acercarse al objeto. Tenía problemas para describir el objeto. No paraba de decir desconocido. Hasta tengo problemas para entrever lo que apunté aquí. Cuando se acerca lo suficiente, extiende la mano y toca el objeto. El material del objeto era liso, como el cristal. Era cálido al tacto, pero no caliente. No había luces sobre la superficie. De alguna forma formaba parte del material del objeto. En la parte frontal del objeto, Penniston observa unos extraños símbolos. También los copia en su cuaderno.